Vamos a recibir a un gran amigo, alguien que nos ha precedido, nos ha continuado, nos ha enseñado un poco de lo que hemos aprendido de esta maravillosa actividad que es la radio, y que nos va a ubicar en tiempo y forma sobre lo que ocurría en San Nicolás antes de que hubiera una radio al aire, porque si hace poco hicimos en este programa un homenaje a los humoristas de la radio a nivel nacional, ¿por qué no recordar cómo fueron los intentos de radiodifusión a través del circuito cerrado que hubo en San Nicolás y que tuvo como protagonista, entre tanta gente importante, a Aníbal Bruno, que está acá, este gran amigo? Bienvenido, Aníbal, buen día, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos. Acércate un poquitito más. Y un abrazo. Un abrazo, ahí está. Aníbal, ¿cómo fue tu primer contacto con lo que era en ese momento una radio de circuito cerrado? Le explicamos a aquellas personas que no conocen, era una radio que se difundía por cable. Y todo el mundo tenía que tener su aparatito especial para sintonizar. ¿Cómo era ese comienzo? Ricardo también tiene algunas anécdotas para contar. Mira, yo en esa época tocaba el piano con la orquesta de Leonel Acuña, y el que presentaba la orquesta era Julio Martí. Ajá. Entonces, en los momentos de descanso que tocaba la orquesta típica, íbamos a una mesa a tomar algo. Y Julio me decía que vos, que sos de un barrio tanguero, yo soy de Parque Patricios, y mi juventud fue muy distinta a la de acá, San Nicolás. Nosotros la salida era ir a la calle Corrientes y recorrer las confiterías, el Nacional, Marzotto, los 36 Villares, las cuartetas. Que eran las tradicionales, ¿no? Claro, que eran los llamados palcos tangueros. Y ahí estaban las orquestas con los cantores. Y seguíamos todas las orquestas y todos los cantores. Claro, cuando yo llegué a San Nicolás, que me empecé a poner en el ambiente, los amigos y familiares así me invitaban a cazar. Salir a cazar bizcachos, salir perdices, eso. Para vos era toda... Allá en Buenos Aires eso no se usa porque no hay posibilidad. Claro, era otro mundo para vos. Me invitaban a ir a la isla, y en la isla, en Buenos Aires, ¿dónde va a ir? ¿No? Claro. El riachuelo que está lleno de aceite. Entonces, conozco bastante de tangos, tengo grabaciones que se las estoy regalando porque yo ya estoy en el tramo final de mi larga vida, se lo estoy dando al ingeniero Oscar Filisteo. Oscar, sí lo conozco. Y entonces me entusiasmó y empecé a ir con los discos abajo del brazo en las dos piecitas que estaban en calle Mitre, sin tener posibilidad de una propaganda al lado del gremio. Sí. Y ahí era la voz de San Nicolás esa. Sí, la voz de San Nicolás, era muy bohemio todo, porque en una pieza estábamos todos, las chicas que hacían la publicidad, los locutores, que en aquella época tuve el privilegio de conocerlo de pantalones cortos, y me dijo Ramini, este pibe va a ser uno de los locutores que tiene San Nicolás, y se sigue llamando Natalio Bulich. Natalia. De pantalones cortos, muy buena persona. Sí. Y bueno, ahí empecé a hacer pago y suburbio, con discos, folclore, con los de aquella época, o sea, Chalero, Los Fronterizos. ¿Y qué temática abordaba además de la música? ¿Comentarios, anécdotas? Comentarios. Yo era muy amante de mi época escolar, aunque parezca mentira y suene difícil, la mejor época del ser humano es la escuela primaria. La primaria. Ahora tiene esos recuerdos imborrables, ¿no, Ricardo? Sí, aparte se asientan las amistades más profundas. Sí, y era la época de la primera novia, la del primer beso, el que no se olvida ni se vuelve a dar, dijo Héctor Gagliardi. Y entonces contaba todas, que en esa carpeta no sé dónde está, la tengo que encontrar. Porque hay una particularidad de Aníbal, que yo lo he visto trabajar, porque yo recién tomé contacto con él profesionalmente cuando empezó la radio en el 69. Claro. Pero toda esta etapa que él nos está contando para mí es desconocida, por eso que quería que él, como testigo de esa época, nos cuente un poco.
y vos escribías todo lo que ibas a poner en el aire. En la radio de acá me da lástima nombrarla, la LT24, Radio San Nicolás. Yo en el auto tengo un cartelito que le doy todo mi amor, porque ahí pasé también muy buenos años. Yo para la radio escribí 29 programas distintos. Empecé con La Hora del Té, que eran 2 chicas, una, mi hija Liliana Bruno, que cantaba muy lindo, que tendría 13, 14 años, claro, y la otra, Mirta Andrí. Ajá. Y así todos los lunes, miércoles y viernes se iban encontrando y contaban sus cosas. Una cosa y vos además interpretabas el piano. Sí, después cuando salimos de esa cachera chiquita, fuimos ahí en la primer piso del bar Avenida, y ahí había un piano. Claro, entonces, ahí fue ya donde después surgió la radio al aire, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar compartiendo canto con la hija de él, que cantaba así muy bien, y Aníbal nos acompañaba con piano. Ajá. Ahí en Moreno. Sí, ahí ya. Cuando uno se animaba a gritar un poco. ¿Y cómo tenían muchos abonados la zona el área de circuito cerrado? ¿Llegaba a mucha gente porque era por cable? Sí, y Manuel Marquiano vivía arriba de los techos, porque ponerle cable a todo San Nicolás era un trabajo ímpero. Pero claro. Lo hizo. Y sí, mucho. ¿Sabés cómo sabíamos si teníamos escucha? Porque Marqueno tenía el don de inventar cosas. Él había inventado un aparatito que tenía una aguja. Y cuando la gente te escuchaba había más consumo, y entonces se iba. Entonces vos mirabas ahí, hay mucha gente me escucha, no me escucha nada. Ese era el rating. Y otra que inventó, que el otro día, antes de que se terminara aquella epopeya tan gloriosa y bohemia que fue la radio, se lo pedí y no me lo quiso dar. Había inventado un aparatito para borrar los cassettes. Porque antes para borrarlo teníamos que pasar en la... Sí, claro. Entonces vos lo ponías arriba, moví un poquito, claro, y listo, ya estaba borrado. Sí, ese me acuerdo que estaba en la radio y en mucha participación en el diseño de ese aparato, que era una caja con un botón que no sé qué funcionaba dentro, don Lauro del Monte. Sí. Era también el que había estado con Manuel en esto, eran de los pioneros de la parte técnica, ¿no? Claro, sí. Era un magneto, por electromagneto. Y después ahí en Moreno hice el primer programa en vivo, que después lo seguí haciendo hasta que terminó mi batallar en esa radio. Claro, había un auditorio lindo. Sí. Y en esa época estaba como locutor Juan Carlos Tisera, Juan Carlos. Venía Carlos, ¿cómo se llamaba? Carlos Garcés. Garcés, exactamente, claro, de Rosario. Carlito y ahí hice el primer programa en vivo con los Baguales, que era el trío, pero espectacular de aquella época. Que integraban Omar Bachela, Funes y Walter Becerra. Y de voz femenina llevé a Delia Gómez Sotomayor, que en su época estaba una de las tres, estaba Estela María Rosa, y cantaba muy bien. Y bueno, además era una época en que el folclore pegaba muy fuerte. Y había muchos cantantes. Y después le abrimos las puertas a todos los próceres de San Nicolás, digo próceres entre comillas, porque ahí cayeron después Nelson Pellegrini, los hermanos Guzmán, Cacho Baños, toda esa gente que hacía música. Y si voy a tocar este tema porque lo quiero decir para que la gente sepa. Sí, cómo no. Esa fue la causa por la cual me fui de la radio sin querer volver. Porque yo cuando doy mi amistad a una persona, se la doy siempre. Es lo que más cuido, es la amistad de una persona. Y como el caso de ustedes dos, no he tenido oportunidad de estar cerca de ustedes, pero igual los llevo en mi pecho, en mi corazón. Entonces, el amigo, aunque esté dentro del cajón, yo sigo siendo amigo igual. Entonces me dijeron que Alberto y Américo Guzmán no iban más, que Nelson Pellegrini tampoco, Cacho Baño tampoco.
Y yo al pobre muchacho que me dijo eso, le digo, pero ¿vos sabés lo que me estás diciendo? Esa gente es la pequeña gloria que tenemos los nicoleños, y abrieron el camino para que estén ahora todos los que están cantando y actuando por todos lados. Sí, sí. Y yo no los voy a recordar, listo. Me quedé con mis amigos. Bueno, esa es una prueba de lealtad. Vamos a recordar momentos lindos. ¿Cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo reaccionaba la gente con aquel circuito cerrado y empezaba a identificarlos? Identificaban ya en la calle, porque no salía al aire, pero había muchos conectados, ¿no? Claro, acá San Nicolás es una gran familia. Eso me pasaba con el fútbol también. Cuando vino Boca, yo jugué de arquero. Y después de ese partido andaba por la calle, uy, es el arquero Prana. Es una breve gloria que molesta dentro de todo, porque yo siempre pienso en Buenos Aires, hay gente que dan su vida, ponen su vida a disposición del arte, y después cuando llegan a ser famosos, están cansados de la gente que los acosa. Entonces... Claro, no se puede, sí. Reniegan de los que acá de la no misma era gente que los había propuesto, ¿no es cierto? Claro. Que los había hecho populares. Acá no llegó a ese fin, ¿no? Pero era una cosa linda. El teléfono sonaba muy bien, y hace poco puedo contar otra pequeña anécdota acá. Yo cuando me retiré, no fui más a la radio. Empezaron a hablar. Había una chica que era la que vino de Buenos Aires, que estaba en cuestión política, muy política. Entonces me habló un día, para que se había reunido el directorio para que yo volviera. Digo, no, yo no voy a volver a la radio. Y le voy a decir, y te voy a decir por qué. Porque yo tengo una mochila de plomo, entonces no puedo ir. Dice, no entiendo lo que es la mochila de plomo. Sí, vos tenés que entender porque vos sos de Buenos Aires. Vos sabés lo que es tener una mochila de plomo. Y bueno, explíqueme. Yo tengo la mochila de plomo, que soy militar retirado. Y entonces yo no puedo estar ahí, porque el primer día que llego con los discos para hacer un programa, me ahorcan. Entonces... dice, bueno, yo voy a ser sincera con usted, ya que usted se sinceró conmigo, todo por teléfono, yo voy a ser sincera con usted. ¿Sabe lo que pasa, Aníbal? Que hace 1 año y medio que usted se retiró, y todavía hay gente que está llamando, preguntando, ¿cuándo vuelve el programa de Aníbal Bruno? Y eso me cayó muy bien. Bueno, sí, por supuesto que la gente valora y bueno. Sí, yo recuerdo cuando Aníbal hacía el programa, la gente que iba a mirar simplemente el programa. Y al auditorio. Al auditorio a mirar el auditorio. Entonces Aníbal terminaba de hacer algún tipo de consideración de las que llevaba escrita a máquina, me acuerdo, con las O agujereadas, porque se ve que tenía un problema en la máquina, y se sentaba al piano a tocar. Me presentaba yo mismo. Sí. Aníbal, ¿y tu incursión en el periodismo escrito? ¿Cómo surgió cuando fuiste a trabajar al Bueno, norte? surgió de lo más inesperado. Yo había cumplido mi horario en la radio, del servicio informativo, y después a la noche iba a hacer los programas. Y un día estaba en casa con mi señora y tocan el timbre y sale mi señora y dice, está el doctor Zulgaray. ¿Qué viene a hacer acá el doctor Zulgaray? Porque él vendría a ser la contra en aquella época. Sí. Estaba en el diario. Entonces lo hice pasar, doctor, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, ¿sabe lo que pasa? Usted conoce que lo mataron a Colombo. Sí, le digo, me enteré por la radio, sí. Dice, bueno, yo quiero que venga al diario. No, le digo, yo estoy en la radio. Y no, pero haga las dos cosas. Y estuve como 4 o 5 años, que después dejé porque tenía la cabeza con tantas noticias. Estaba a la mañana en la radio y a la tarde en el diario. Y en el diario hay que llenar. Y me adapté enseguida, en especial por una vez que cuando vino Perón en el avión, Irma Roy vino también en ese charter especial. Sí. Y después vino a ver acá en Sumisa. Y entonces me mandó el doctor que le haga una nota a Irma Roy. Y había un periodista muy veterano de la prensa.
Y cuando yo lo llevé en el auto me fue contando cómo hay que hacer el periodismo y me enseñó una serie de trampas y de cosas periodísticas que no las voy a decir. Y entonces ahí me empezó a gustar, pero es muy distinto. ¿Y qué dejaste, en virtud de la actividad en el diario, dejaste la radio en ese momento? No, el informativo, no. Seguí en la radio. Sí. Por eso, y por esa constancia, me dieron el premio Santa Clara de Asís, que a vos también te lo claro, dieron. sí. Pero yo te hice una nota diciendo que tardaron mucho tiempo en dártelo. Porque lo tendría que haber recibido. Bueno, y acá lo recibimos Mirta y yo. Sí, me acuerdo. Claro, y el gordo... ¿Vos también? Claro, y el gordo Adobe cuando hacíamos juntos La vida color de rosa. Ah, que era muy bueno ese programa. Sí, Yo Muy escribía los guiones y él con Sí, su sí. voz hacía La vida color rosa también. Muy fue en bien. Santa Clara. Te felicito entonces, medio tardío, pero... Aníbal, la posibilidad de haber estado trabajando en radio te abrió, digamos, una beta importante dentro de lo que era el periodismo escrito, ¿no es cierto? No, es totalmente distinto. Y te doy un ejemplo. Hay un choque, ¿no es cierto? Y vos das el título del choque en la radio y nada más. Pero en el diario ese choque lo tenés que inflar, porque tenés que llenar el lugar que te dejan. Y yo tenía que llenar la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta página. ¿Cuántas horas te llevaba eso? No, ahí no había horario, pero casi pero siempre... estaba aproximadamente. Claro, sí, estaba a la mañana, iba a las 10 hasta la 1, después a la tarde a las 4 y hasta que te llenara. Sí, la hora de cierre. Ajá. Entonces son diametralmente opuestas. La radio es una cosa y el diario es otra. ¿Hubo, Aníbal, alguna nota que te conmovió más que todas estando en el diario? Y hay muchas, hay varias. Ah, sí, vino un muchacho, venía vestido de mujer y lo recibió el doctor Zuelgaray. Y entonces después me llama el doctor Zuelgaray, el papá, Sí. y me dice: Aníbal, no sé cómo se la va a arreglar, pero hágale una nota a este muchacho. Y yo decía: ¿cómo, muchacho, si está vestido de mujer? Dice: bueno, ahí está el problema. Claro, Entonces, estamos hablando de años, muchos años. eran atrás. otros momentos, ¿no? Claro, entonces lo hice subir a la redacción y yo no sabía cómo empezar, porque era tener me razón, imagino. en esa época no era como ahora. No, por supuesto. Le digo: decime una cosa, ¿vos en qué viajaste de Córdoba acá? Y cambiando camiones. ¿Y cómo cambiando camiones? ¿Que te lo traían atado en la cabina? Dice: no, lo que pasa es que yo soy varón, nací varón, pero tengo inclinaciones de mujer. Claro. De todo, yo sé cocinar, sé bordar, sé tejer. Sí, en esa época era bastante... Claro, era rarísimo. Difícil para encarar la nota y de quería periodística. unos pesos para seguir en colectivo, porque Claro, yo no aguantaba más vivir así. Claro. Entonces se me complicó porque no sabía cómo poner las palabras. Claro, Era cuestión de ubicar la Y palabra justa para que no surjan Claro, pero además no herir a la persona y difícil. no herir al lector Claro. también, porque eran cosas que se Claro, veían no de quería otro que ángulo. fuera muy chocante, ¿viste? Claro. ¿Y en el caso de políticos, Aníbal? Ay, no, soy un desastre para política. Pero digo, ¿te tocó entrevistar mientras estaba en el diario? No, en Marroy aquella vez que vino. Ajá. Después muchas veces había muchas colaboraciones. Me acuerdo de muchas personas que mandaban colaboraciones, y había que controlar. Había mucha participación. Sí, había mucha participación, pero era bravo, ¿no? Y de los programas que hiciste en radio, ¿cuáles de ellos más satisfacciones te dieron? En general todo, pero... Y bueno, el que duró 50 años, defendiendo lo nuestro. Defendiéndolo. Llevando gente a actuar, ampliando las posibilidades de gente de la Emilia, de Ramallo, de Pergamino, venían a cantar. Y después al final me animé a hacer una cosa que Ramini me tenía marcado.
no vas a hacer danza, porque empiezan a zapatear y levantan todo el levantan tierra. Y yo cuando traía algún transmitir danza conjunto, por radio es dificilísimo, ¿no? no, porque había un alfombrado hermoso. Sí. Pero Dios lo castigó a Ramírez, pobrecito, que lo quiero tanto. Y ahora lo puedo decir ahora, porque antes no podía. La causa que mi programa duró como 48 años fue porque él no me cobraba el ESMA. Porque yo para vender publicidad soy un inútil. Así que era a la solamente enésima potencia. vocación para Sí, hacer las pero publicidad no. Así Claro. que yo le decía, Ramírez, a fin de año dejo, a fin de mes dejo. ¿Por qué? Y si no tengo anunciante, usted vaya y siga. ¿Y qué pasó con la danza? Y la hacía bailar. Pero después que terminamos yo me iba a fijar a ver si había Ahora, pero lo iba relatando a través del micrófono que los giros... No, nada. Salía al aire salía la música, Claro. Qué movida, qué La giro, época de los zapateo. chalchas. Pero Claro. lo castigó Dios, pobre Ramírez. Porque una chica que entró lleno de humo, viste, que acá en esta radio todo se cree que son. En esta radio no, en aquella otra radio. En aquel momento. Venía un tipo, hacía un programa y leía la temperatura y yo se creía que era Gardel y no es así, no es así. Claro. Y entonces esta chica cumplió creo que 1 año de programa y hizo un gran lunch se dice, Ajá. y ahí y se dio vuelta se aposaron y se dio vuelta la tabla y se cayó todo arriba De la alfombra. ese es el castigo porque a mí no me dejaba. No, pero Porque no te dejaban presentar un conjunto lo de admiré danza. y lo quise mucho. Yo vi una vez, como voy muy largo, No, va bien. mis padres vivían a 3 cuadras de la cancha de Huracán. Yo soy de Parque Patricio, quiero aclarar, mi barrio lejano y siempre querido. Y jugaba River y Huracán, y Ramírez no tenía línea. Me dice, Aníbal, ¿habrá algún problema que transmitimos de los teléfonos de su casa? No, le digo. Así que fuimos, y yo que iba a Buenos Aires seguido a mis padres, conocía bien toda la entrada de la secta. Después voy a hacer una maldad después. Y entonces pusieron una antena arriba y Ramírez estaba en la cancha. Yo me fui a la cancha a ver el partido y me di cuenta que sacando a ese famoso Lalo Peliciari y el otro, ¿cómo era? Fioravanti, era bueno. Cómo transmitía el partido. ¿Vos te referís a Ramírez? Sí, a Ramírez. Muy bien. Sí, fue un gran relator. Y después cuando regresamos, no lo voy a nombrar, porque ya no está acá entre nosotros. Era todo amplitud, todo sacando pecho. Dice, no, vaya atrás, Aníbal, con Grosso y el locutor. Omar Grosso. Sí, Omar Grosso, otro gran amigo. Y estaba también Garcés, que era el locutor. Carlito. Claro. Y este personaje fue a la cabina. A la cabina. Y mira, nos recorrimos todo Buenos Aires, porque no podía encontrar la salida. Y entonces Ramírez me hacía señas, venga, no, ahora no. Y tuvimos como 2 horas dando vueltas con la camioneta y no invocábamos la salida. Y después se baja Ramírez y me dice, Aníbal, por favor, queremos llegar. Bueno. Aníbal, nos queda 1 minuto de esta jugosa charla. Quería que me dijeras qué estás haciendo en este momento. ¿El libro lo terminaste ya? Terminé el libro, que no lo voy a presentar porque es para la familia, ¿no? A vos, si te portás bien, te voy a dar Y a Ricardo también. Y a Ricardo también. Pero vos me tenés que dar. Sí. Y después Te debo mi libro. leo muchísimo. Una barbaridad. Los libros uno atrás de otro. Escribo mucho, me gusta escribir, recordar esa época como ser que te digo, que para mí es sagrada, en mi época escolar. Yo tuve el privilegio de ir al Instituto Félix Fernando Bernasconi, que es un edificio de como de 6, 7 pisos, es un castillo. Sí, sí. Y entonces ahí, ¿puedo contar otra chiquitita? Con esto cerramos, sí. Bueno,
todos los bandidos, yo era medio bandido, era el primero del aula, porque era bueno para estudiar, pero era medio vagoneta y me hacía el barrio. Nos mandaban al museo a ayudarle a la mujer que estaba ahí, una muy viejita, todo cabello blanco, con una trenza blanca, con un guardapolvo gris, para que limpiáramos el museo. El museo que tiene el Bernasconi es impagable. Si van algún día a Buenos Aires, pidan permiso para verlo. ¿Y cuál fue la travesura? ¿Y cuál fue la travesura que hicieron ahí? No, ahí no. Íbamos todos los vagonetes ahí, y limpiábamos y todo. ¿Y sabe quién era la señora esa? Que después le hicieron una samba. Rosario Vera Peñalosa. Rosarito Vera. Rosarito Vera. Era ella. Por eso yo, claro, cuando cuento esto, que no tengo 200 años, vamos. Aníbal, de corazón te digo, gracias por haber venido. Bueno, me ha dado un gusto muy grande, Gracias por invitarme. y verte tan bien, tan vital. Así que esperamos tu libro, ¿eh? Esperamos tu libro porque sí. Va a haber un intercambio acá, Lo Ricardo. regalo, no lo compro. Ricardo te va a obsequiar uno de los que... Buenas noches, mira, ya me estaba yendo el programa. Buenos días a toda la audiencia. Ha sido un gusto encontrarme Y hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere.